Bueno, entonces vamos dando inicio a esta novena tutoría. Nuevamente para todos, muy buenas tardes, un cordial saludo, espero se encuentren muy bien, esperando también hayan tenido la posibilidad de abordar las temáticas propuestas para esta semana. En caso tal de que por alguna dificultad aún no hayan podido ingresar, pues importante también estar presente en esta charla y poder aprovechar pues las herramientas que se desarrollan a través de este espacio que aunque es corto, pues la idea es poder abordar algunos aspectos importantes, algunos elementos relevantes que pues que sirvan para esta labor que estamos haciendo nosotros como docentes y especialmente en el área de matemáticas. ¿Listo? Em, Antes de iniciar, pues recordarles, el sábado anterior, eh, el coordinador del proyecto ofreció unas tutorías explicando, tratando de sacar de dudas a algunos que han tenido dificultades para ingresar a la plataforma, algunas dificultades con respecto de otros casitos en donde las personas han desarrollado las actividades, han ingresado, pero al revisar entonces la planilla de calificaciones aún no, digamos, no aparece, ¿cierto? El registro, o en algunas ocasiones ya aparece registrada la persona, pero no se evidencian las notas, bueno, dentro de otras cosas que han sucedido. Dentro de esas generalidades, el coordinador nos menciona que parte de ello a veces es dificultades como con las contraseñas, ¿no? Tengo entendido que, digamos, la contraseña que uno maneja para el correo, digamos, que ha sido asignado, creo que varía o puede variar en algunas ocasiones con la misma contraseña que se utiliza para Coursera. Sí, de hecho, en mi caso particularmente, cuando yo ingreso a mi correo electrónico, la contraseña es diferente a la contraseña de Coursera. Entonces, a veces se presenta esa dificultad, entonces lo más conveniente a veces es mencionar ahí que se olvidó la contraseña y ya el sistema nos dará como algunas herramientas en ese caso. En el transcurso también, pues digamos, nos hacen preguntas muy puntuales al respecto a nosotros los tutores, pero pues desafortunadamente, como yo les menciono a veces, digamos, nosotros no tenemos como tanto acceso a esa plataforma, entonces no, lo que nosotros hacemos es transmitir la información a los coordinadores y ellos hacen todo lo posible para que se puedan dar solución. Entonces es más por eso. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta tutoría. Un tema también bastante denso, bastante amplio, y es el tema del aprendizaje de los números racionales. En un principio, en la sesión o en la semana número 3 trabajábamos toda la parte del contenido de los números racionales, vimos las características en torno a los números fraccionarios, en torno a a las operaciones, y ya para esta semana abordamos esas mismas temáticas, ¿cierto? Entonces se aprecia nuevamente como las características de este sistema numérico, pero se profundiza un poco más en torno al aprendizaje de estos números racionales y sobre todo en esos errores y o dificultades que, que surgen en los estudiantes en el momento de aprender alguna temática en específico. ¿Sí? Entonces, digamos, fíjense que vamos avanzando. Ya para el tercer curso ya lo que vamos a ver es la parte de la enseñanza, ¿cierto? Desarrollar algunas herramientas de cómo se pueden enseñar esos números racionales, pues digamos, de una manera adecuada y tratar de generar nuevas herramientas que podamos utilizar dentro del aula de clase. Entonces, vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces,
Recordemos, continuamos, digamos, para el segundo curso, se sigue trabajando bajo la misma estructura, ¿cierto? Al inicio, digamos, de cada video, ustedes pueden observar algunas preguntas, que son preguntas abiertas que no tienen una respuesta correcta, sino que permiten visualizar cuál es el pensamiento o cuál es la idea que tienen ustedes en torno a algún tema en específico. Recordemos algunos de los objetivos principales que se plantean para esta semana y es reconocer los diferentes aspectos del aprendizaje de los números racionales y sus operaciones, identificar las capacidades que se espera que los escolares desarrollen durante la educación básica en relación con los números racionales, reconocer los momentos clave en los que se desarrollan significados sobre los números racionales, identificar las dificultades y errores que se dan en el aprendizaje de los números racionales y sus operaciones, y reconocer las características del aprendizaje de las operaciones aritméticas entre números racionales. Mm, Algunas de las preguntas, digamos, esta semana nos proponen o plantean dos preguntitas. Una en relación con la densidad de los números racionales, como, bueno, profe, eso de la densidad, se tiene una idea, pero digamos que nos sugieren profundizar un poquito al respecto y mm, profundizar también un poco acerca de las estrategias para optimizar el aprendizaje del tema de orden en los números racionales, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo o de qué manera podemos evitar que los estudiantes cometan ciertos errores, ¿cierto? Al momento de organizar u ordenar los números fraccionarios, sea de mayor a menor, de menor a mayor, y tal vez reconocer algunas herramientas de aprendizaje que ellos puedan utilizar para, digamos, poder llevar a cabo eso. No sé si tal vez ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna observación al respecto de lo que se ha trabajado antes de dar inicio. Entonces recuerden que es importante que no se queden por ahí con las duditas que a veces pueden surgir en torno a el desarrollo. ¿Sí? Yo tengo una duda, buenas tardes. Buenas tardes. Es que yo voy en la semana 4, precisamente te escribí no sé si te acuerdas que te escribí hace como 2 noches, Sí, y, señora. y yo voy en la semana 4, ya estoy finalizando, y pues yo me había registrado por la forma externa del curso Coursera, Sí, pero, señora. pero no había utilizado el link que habían enviado, que el proceso, pues ya ingresé con el link que ustedes enviaron, pero todo el proceso de las 4 semanas, ahí sigue, ¿se puede evidenciar o qué? Mm, Tengo entendido que como ya, digamos, tú adelantaste la actividad y tú puedes ingresar a la plataforma, o sea, digamos, el problema tuyo no es digamos, para entrar a Coursera. El dilema es si eso que tú estás haciendo ya está registrado directamente con la cohorte. Habría que verificar, no sé si tú adelantaste algún proceso de lo que te había comentado la vez pasada para verificar, el día de mañana yo nuevamente vuelvo a cargar las notas ya actualizadas, y pues tendríamos que verificar si ya efectivamente después de lo que hiciste ya quedó el registro. Sin embargo, ahí en la parte ahí en el grupo, el día de hoy enviaron nuevamente como unas especificaciones y creo que pues tal vez con esas especificaciones podrías em, ya acceder y quedar vinculada, o sea, digamos, para que esas actividades queden vinculadas directamente y ya digamos, con el proceso que nosotros llevamos y que es con las actividades ya aparezca la calificación. Entonces, si quieres, miramos mañana. Yo creo que por ahí sobre las 9:10 de la mañana ya están cargadas las notas, verificamos y si no, nuevamente, entonces, pues yo le enviaré nuevamente
el correo que tú tienes de registro al coordinador y miramos a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Bueno, señor, sí, yo precisamente estaba esperando a mañana a que ustedes enviaran como el proceso que lleva cada uno y ya dependiendo de eso, pues me comunicaba. Gracias, profe. Listo. Listo, sí, señora. Bueno, entonces vamos a revisar mm, la primera pregunta que, que proponen a través de los videos. Recuerden que son preguntas, digamos, abiertas, digamos, nos dan varias opciones, pero pues eso no significa que alguna de ellas sea más correcta que la otra, sino que es más bien verificar, eh, pues digamos, qué percepción tiene y pues qué tan cercanos estamos digamos, a la realidad de lo que se propone con los racionales. Em, Dice lo siguiente, de los siguientes tipos de problemas, ¿cuál crees que es más importante que aprendan a resolver los estudiantes durante la primaria? Es una pregunta directamente relacionada con el tema de fracciones. Entonces, la primera dice problemas relacionados con la medida de magnitudes que no son continuas, por ejemplo, media hora o un cuarto de libra. La segunda, problemas que involucran operaciones entre fracciones unitarias y fracciones decimales, como un séptimo o 13 décimos. Problemas que requieren relacionar decimales y fracciones decimales, por ejemplo, 0,5 es 5 veces 1/10. Problemas que requieren representar cantidades no enteras mediante representaciones gráficas, por ejemplo, porcentajes, o problemas que piden ubicar fracciones propias en la recta real, por ejemplo, 3/4 o un quinto. ¿Sí? Entonces, no sé, de pronto si ya lo hicieron, si no lo han hecho, me gustaría que de pronto revisáramos de esas opciones y ustedes cuál consideran que podría ser digamos, lo más importante. Listo, Adriana nos dice que la número 1, listo. Entonces, cada uno, entonces nos tomamos un segundo, revisamos, listo, y vamos mirando, listo. Berta, entonces nos indica que las medidas de magnitud, porque se relaciona con lo cotidiano. Bien, listo. ¿Alguien más? La idea es que todos estamos partícipes para poder dar una respuesta, ¿no? Recordemos que esas preguntas que son abiertas, digamos, no tienen una respuesta, pero pues digamos que sí nos puede generar ideas de de cómo poder abordar, digamos, estos temas de los números racionales. ¿Listo? Listo. Angie Anchala nos menciona que la número 3, o sea, problemas que requieren relacionar decimales y fracciones decimales. Claudia Liliana, entonces dice que problemas con fracciones unitarios y decimales, ¿cierto? Entonces, fíjense que de hecho las respuestas no, digamos, varían, ¿cierto? Ahora les quiero mostrar mm, cuál es la percepción general de las personas al responder este tipo de preguntas. Entonces, fíjense que, bueno, ahí la plataforma nos da como la herramienta, bueno, dice que son 1.283 respuestas y habla más o menos en estos porcentajes. Dice problemas relacionados con la medida de magnitudes, que no son continuas, por ejemplo, media hora, un cuarto de libra, ¿sí? Y es, digamos, la que tiene, digamos, un porcentaje un poquito más alto. Problemas que requieren relacionar decimales y fracciones decimales, con un 22%, problemas que requieren representar cantidades no enteras mediante representaciones gráficas, por ejemplo, porcentajes, y problemas que involucran operaciones entre fracciones unitarias y decimales, como un séptimo y 13 décimos. Luego, problemas que piden ubicar fracciones propias en la recta real,
Y entonces, ahora hay que tener presente que, pues digamos que todas estas respuestas son válidas, ¿cierto? Ahora, lo que habría que pensar es, bueno, todo esto, o digamos, todas estas situaciones, digamos, son elementos que en algún momento, ¿cierto? Nosotros tenemos que aplicar con los estudiantes, ¿cierto? Entonces, el trabajo de medidas con magnitudes, el relacionar fracciones y decimales, ¿cierto? Representar fracciones, cantidades no enteras a través de representaciones gráficas, fracciones unitarias, fracciones decimales, ubicación de números en la recta real, ¿cierto? Que es uno de los temas como más, digamos, a veces tiende a ser poquito complejo, pero supongo que este alto porcentaje que ocupa ahí es más relacionado como de qué forma, ¿cierto? Yo hago una introducción a los números racionales en el aula de clases, ¿cierto? Y es que el trabajo con magnitudes, ¿cierto? Como es el tiempo, como es el peso, ¿cierto? Lo que nos da es la posibilidad de que el estudiante entienda o identifique que en la vida real y en la vida cotidiana no siempre las situaciones se pueden resolver o se pueden trabajar a través de los números naturales, ¿cierto? Entonces, considero, y de hecho, al verificar las etapas de desarrollo de los números racionales, fíjense que nos dan como inicio esto de la representación parte todo, ¿cierto? Y es que precisamente el hablar de esa relación parte todo nos da la necesidad, ¿cierto?, de desarrollar actividades en donde el estudiante se involucra, pues, directamente con situaciones de la vida real, ¿cierto? Como nosotros hablábamos en un principio, digamos, en la sesión número 3 en la semana 3 que estábamos trabajando, digamos, la parte del contenido, pues noten ustedes que la parte inicial o lo que se recomienda, digamos, para los estudiantes es trabajar la fracción como parte todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones los estudiantes llegan a grado quinto, llegan a grado sexto, llegan a bachillerato y pues han desarrollado digamos, el significado como parte de todo, pero no han podido avanzar, digamos, en los otros significados, ¿no? Que es digamos, el ver las fracciones como una razón, eh, las fracciones, pues digamos, como una operación, ¿cierto? Digamos, tomar como una división, como un cociente. Entonces, digamos que es importante arrancar desde este punto, ¿cierto? Tomando elementos muy puntuales que van a permitir que el estudiante avance, ¿cierto? Y pueda más adelante llegar a desarrollar operaciones y o establecer otras herramientas como poder organizar, como poder ordenar las fracciones y también poder ubicarlas dentro de una recta numérica, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, digamos, ahí en mi pantalla. Ah, bueno, quiero preguntarles, me confirmen si ustedes están viendo mi pantalla. Es un documento de Word y aparecen algunas gráficas en relación a la fracción como parte todo. No sé si ustedes están Sí, viendo lo señor. mismo. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, fíjense que partiendo de esto, nosotros hablamos de algunos elementos que es fundamental y que en realidad mm, poder afianzar esa herramienta en los estudiantes es poder identificar que cuando yo tengo una fracción, ¿cierto? Estoy identificando que de una cantidad específica, ¿cierto? De una unidad, o trabajando ya desde lo discreto, desde un conjunto de elementos, al hacer esas particiones, debemos tener en cuenta que esas particiones deben tener
digamos, las mismas medidas, digamos, las mismas dimensiones, ¿cierto? Si ustedes lo notan, ahí colocan un ejemplo mm, de diferentes representaciones de la fracción un quinto, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo notan, aunque son diferentes representaciones, pues las tres están, digamos, están bien estructuradas, lo que pasa es que están establecidas, digamos, de diferente forma, ¿cierto? ¿Qué es lo que si no podría pasar? Que definitivamente cuando estemos verificando, los tamaños pues varíen, ¿cierto? Voy a hacer por acá un dibujo, eh, ofrezco disculpas si no queda como lo más, lo más estructurado, ¿cierto? Pero en tener una unidad, ¿cierto? Y realizar las particiones que me digan, bueno, vamos a hacer la partición de un quinto. Digamos nuevamente, ofrezco disculpas, pero entonces no es lo mismo a que me digan que yo divido, ¿cierto? Una unidad en 5 partes, pero esas partes tengan dimensiones diferentes, ¿cierto? Y entonces podemos tener esto y podemos, en cierto modo, llegar a identificar que de esa parte, pues tomo un quinto, pero pues digamos, no se está teniendo en cuenta específicamente lo que es la relación parte-todo. Y de ahí, pues evidentemente, eso se amplía también un poquito, ¿no? Más allá, al trabajar, digamos, en este caso, las fracciones propias, surge lo mismo también si nosotros trabajamos la parte de las fracciones impropias, ¿no? Creo que por acá tenemos como otro, ¿sí? Entonces, si ustedes lo notan, lo mismo, ¿cierto? Esas dificultades de no poder identificar, em, digamos, eh, esa equivalencia, pues también nos lleva a que los estudiantes también empiecen o empiecen a cometer ciertos errores a la hora de identificar o poder ubicar, entre otras cosas, en la recta numérica las fracciones o poder llevar a establecer relaciones de orden. ¿Listo? Entonces, fíjese que en ese proceso de aprendizaje, la identificación de la relación parte todo es, digamos, es el preámbulo y es lo que, pues, en cierto modo, nos permite avanzar, ¿cierto? Y tratar de que en el momento en que estemos enseñando esa relación, parte todo, los estudiantes puedan adquirir ese aprendizaje y esos errores no se cometan, digamos, más adelante. Como les mencionaba en la sesión anterior, acá continuamos hablando de lo mismo, del desarrollo del pensamiento numérico, ¿cierto? Pero específicamente en el sistema de los números racionales. ¿Listo? No sé si tengan alguna preguntita hasta este momento, no sé si tengan alguna duda. No, profe. Mm, No, señor. sí, ok, listo. Entonces, si tienen preguntas, ¿cómo hacen, cómo hacen en el salón con los niños? ¿No tienen preguntas? Ah, bueno, entonces yo pregunto. Listo, no, la idea es si les surge alguna duda, digamos, en torno a ello. Listo. Surge una pregunta que si ya me acostumbran a escribirla, creo que a veces les da un poquito de pena escribirlo en el grupo, de pronto a veces dicen no, de pronto esa pregunta todos la saben, entonces me escriben a través del interno, pero igual no hay ningún problema. Y me preguntan acerca de la densidad de los números racionales. Entonces me dicen, bueno, dentro de lo que se menciona, me habla de lo de la densidad de los números racionales. ¿Alguien de ustedes me puede recordar o nos podría dar luces sobre qué significa eso de la densidad de los números racionales? ¿Qué será eso de que los números sean densos? Por acá hay como una imagen. Ok.
y nos hablan de que los números racionales tienen algo, una característica, y es que los números son densos. No sé si alguien tiene idea o de pronto de lo que se trabajó dentro de los videos podemos identificar eso de la densidad y cómo podemos o cómo podríamos em, introducir eso, digamos, en los estudiantes para que tengan una idea un poco más clara de lo que significa tener una unidad y realizar una partición, ¿cierto? Que es en partes iguales y, y pues identificar la densidad en esas características. No sé si Profe, alguien, ¿sí? bueno, profe, buenas tardes. Bueno, Buenas yo tardes. entendí lo de la densidad de los números racionales, es que entre un número racional y otro no son números consecutivos, sino que entre ellos hay infinitos números racionales. O sea que para el estudiante es un poquito complicado entender que entre un quinto y un sexto no es totalmente consecutivo, sino que existen otros pequeños números racionales que aparecen ahí. Por eso se vuelve denso. Ok. Eso es lo que Se entendí, pone ¿no? No denso. sé. Se pone denso. Ok, listo, muy bien. Entonces, bueno, ¿alguien más? ¿O todos? No, no, sí, esa. Bueno, entonces recordemos algo importante y fíjense que hacer el esfuerzo para que los estudiantes entiendan eso de la densidad, mm, digamos que surge también a partir de algunas dificultades que ellos tienen en el momento en el que ellos cambian y pasan de los números naturales a los números fraccionarios, ¿cierto? Entonces, mencionaba, creo que era Adriana, me parece, creo que era Adriana la que estaba, que nos estaba compartiendo su opinión. Y Sí, sí. entonces, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dicen, bueno, entonces nosotros partimos porque conocemos los números naturales, ¿cierto? Entonces, en una recta numérica, entonces sabemos, ¿cierto? Que entonces dentro de los números naturales sabemos que iniciamos desde el cero, vamos hasta el número infinito, hasta el infinito, perdón, ¿cierto? Y eso es lo que ellos tienen, ¿cierto? Entonces me dicen, bueno, ya lo que sucede, bueno, suponiendo que estas sean partes iguales, esa es una de las reglas importantes, y entonces lo que nos dicen es que cada unidad se empieza a partir, ¿cierto? Y entonces me dicen algo como esto. Entonces, si yo parto esta unidad, entonces me dicen que esto me va a representar un medio, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? ¿En dónde surgen los errores en los estudiantes? Que si uno le menciona qué número seguiría, entonces seguramente diría que el que sigue sería un tercio y luego seguiría un cuarto y luego seguiría un quinto y así sucesivamente, ¿cierto? Pero ¿a qué se debe eso? Evidentemente, a que ellos continúan, ¿cierto? Con esas dificultades en donde en su cabeza siguen estando los números naturales, ¿cierto? Y entonces, ¿en dónde entra, digamos, la dificultad de que ellos identifiquen lo de la densidad? Que si uno continúa, entonces uno dice, bueno, entre cero y uno, bueno, hice una partición. Entonces la pregunta dicen, bueno, ¿será que entre cero y un medio yo puedo encontrar algún valor? Entonces seguramente dicen, bueno, ¿qué pasaría entonces si yo ese pedacito vuelvo y lo divido? Digamos, haciéndolo facilito, tomando, digamos, la mitad de esa expresión, ¿cierto? Entonces, bueno, pregunta, ¿en este cuál sería? En este caso, es que yo acabo de dibujar. ¿Qué fracción me representaría ese que acabo de dibujar? Ese Un que cuarto. está, Un cuarto, pues. exactamente, ¿cierto? Sería un cuarto, ¿cierto? Y entonces ahí es donde se genera digamos, la dificultad. Entonces muchos entran en colapso y dicen, uy, no, pero ¿cómo así? Ahora sí ve que quedé perdido, ¿cierto? Y ahí, en el momento en el que, digamos, la persona identifica la relación parte todo, pues también puede empezar a identificar
otros elementos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en este caso, lo que hay que entender es también otra cosa, que si yo voy a hacer la representación de un cuarto, lo que debo tener presente es que si yo parto de la misma unidad, entonces fíjese que si precisamente entre un medio y entre cero y un medio, pues voy a encontrar también un espacio, ¿cierto? Pero que evidentemente a la vista del estudiante, pues debería ser un número más pequeño, ¿cierto? Pero para él un medio y un cuarto, técnicamente, pues me indica que un cuarto tendría que ser mayor, ¿sí? Y ahí es donde la relación parte todo toma valor. Ahora, también, si uno continúa, evidentemente el estudiante debe estar en la capacidad de identificar que a medida que yo voy haciendo las particiones, esas particiones, como mencionaba Adriana, tienden a ser infinitas. Evidentemente el concepto de infinito para un niño, y sobre todo en los primeros cursos, es bastante complejo, porque para el estudiante las magnitudes concretas son lo que él tiene ahí. Entonces él difícilmente se puede imaginar, ¿cierto? Que haya un infinito, es lo que ellos pueden palpar y demás, ¿cierto? Pero precisamente eso de la densidad es lo que nos permite entender, ¿cierto? Que entre dos números racionales siempre voy a encontrar uno adicional, ¿cierto? Y otra pregunta, a veces es importante, una pregunta que surge y le dice uno, bueno, eh, entre cero y uno, ¿cierto? Podemos encontrar cierta cantidad de números, pero la pregunta es, ¿qué es más grande o cuántos o en qué espacio hay más números? ¿Entre cero y uno o entre cero y 1/8? Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos espacios tiene más números? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Creo que ya nos estamos viendo un concepto un poco más, un poco más universitario, pero digamos que, ¿cuál creen ustedes? Bueno, primero, ¿cuál creen que sería la respuesta de un niño? Entonces, ¿en dónde hay más números? ¿Entre cero y uno o entre cero y 1/8? ¿Ustedes qué opinan? Entre 0 y 1. Entre cero y uno. ¿Y por qué? Porque 1/8 es menor que 1. Ok, listo. Sí, muy bien. Entonces, Ángela dice, bueno, de un niño entre cero y 1, ¿cierto? Entonces, Mm, Yo, ¿listo? yo, prof, ¿Alguien más? yo diría que el niño responde entre 0 y 1/8 porque para él 8 es mayor que 1. Podría ser. ¿Listo? Fíjense que estamos hablando, ¿ustedes qué consideran que, digamos, lo podría pensar un niño al respecto? ¿Cierto? Fíjense que si el niño dice, no, pues 1/8 porque pues 8 es más grande, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí lo que evidenciamos es el mismo, digamos, el mismo error conceptual en el que el niño, como está con los números naturales, ¿cierto? Entonces, pues evidentemente ese 1/8 podría ser mayor, ¿cierto? Otro niño podría responder, no, entre cero y uno porque eh, en cuanto, si tomamos esa, digamos, si tomamos esa comparación como una magnitud-longitud, evidentemente uno dice, no, pues obviamente entre cero y uno tienen que haber más números, ¿cierto? Pero fíjense qué es lo que nos habla lo de la densidad de los números racionales. La densidad de los números racionales nos dicen que entre cero y uno hay una cantidad infinita de números, ¿cierto? Porque entonces yo puedo dividirlo y puedo volver a dividirlo y puedo volver a dividirlo, ¿cierto? Pero ¿y qué sucede entre cero y 1/8? ¿Cuántas veces puedo dividir ese espacio entre cero y 1/8? Entonces usted dirá, venga, pero si entre cero y uno yo puedo dividirlo una cantidad infinita, entre cero y 1/8, pues pasaría exactamente lo mismo, ¿no?
porque yo puedo seguir haciendo divisiones y puedo hacer divisiones, 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 ¿cierto? Y el tema, pues evidentemente se hace muy complejo, ¿cierto? Y uno dice, venga, pero si entre 0 y 1 hay infinitos números y entre 0 y 1 octavo hay infinitos números, entonces, ¿cuál sería mayor que cuál? ¿Sí? Y ahí, en ese pedacito, en ese cuestionamiento, es donde aparece en realidad la definición de esa parte de la densidad de los números racionales. Ahora, evidentemente, pues llevarle a un niño ese concepto pues es bastante amplio y seguramente el niño va a quedar confundido y él en su interior pues simplemente se va a quedar con la idea de que ese entre 0 y 1 es más grande. Pero que él pueda identificar al menos una cierta cantidad de veces que se pueda hacer una partición, pues va a permitir, ¿cierto? Que él identifique que el tamaño, digamos, de los números racionales, aunque es infinito, evidentemente, igual que los números naturales, pues tiene una característica particular, ¿cierto? Y es que tomando esa fracción, podemos encontrar una fracción que va a ser mucho más pequeña, ¿sí? Ahora, en cuanto a esta definición de densidad, mm, cuando el estudiante intenta adaptarse un poquito a esta necesidad, es cuando el estudiante puede avanzar en el momento en que se le pida ordenar los números racionales, ¿cierto? O sea, de mayor a menor, de menor a mayor, y tratar, ¿cierto?, de superar esa dificultad de la que les mencionaba hace ratico, ¿cierto? En donde si yo tengo, por ejemplo, un medio, ¿cierto? Ay, perdón, un tercio, un cuarto, ¿cierto? Es en el momento en el que el estudiante, obviamente por sus conceptos, pues va a decir que evidentemente un quinto va a ser mayor que un cuarto y un cuarto va a ser mayor que un tercio, pero al identificar la densidad desde ese punto de vista, ¿cierto? El estudiante va a poder, y aparte utilizando la recta numérica, pues va a tener un poquito más de herramientas para poder superar esas dificultades. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que lo de la densidad, sí, fíjense, no es, digamos, no es tan simple, y más si nosotros nos damos a la tarea de tratar de mostrar, digamos, la partición de un pedacito de esa recta numérica o un pedacito de un número fraccionario. Entonces, digamos que por ese lado puede surgir, digamos, algunas cositas. Mm, hay una herramienta. Permítame un segundito. Vamos a ver esto. Y supongo que ustedes la conocen o en algún momento la han manejado. Y es este jueguito. No sé si ustedes lo conocen. ¿Si recuerdan el nombre de este jueguito? ¿Alguien lo puede identificar? El Tangram, por favor. El Tangram, ¿sí? Eh, fíjense que el Tangram es una herramienta bastante, bastante interesante, ¿cierto? Y, y digamos que, bueno, hay textos ahí, pues digamos que generalmente lo que uno encuentra es bueno, alguien dice que se tiene que retirar por los motivos de especialización, ¿no? Evidentemente recuerden que esto queda grabado, ¿no? Por si más adelante quieren verificar. Entonces, fíjense que el Tangram, mm, aparte de que nos da la posibilidad eh, de trabajar situaciones de tipo geométrico, mm, en realidad también es una herramienta que nos permite trabajar la fracción desde desde diferentes aspectos, ¿cierto? Entonces, fíjense que el Tangram, la construcción, digamos, de las 7 fichas, mm, nos da la base o la idea de trabajar la relación parte-todo, ¿cierto? En diferentes, digamos, en diferentes contextos, ¿cierto? Que el estudiante tenga la posibilidad de identificar que con esas 7 fichas, yo tengo una unidad, ¿cierto? Lo que se muestra, digamos, es el cuadrado, bueno, que no está como muy cuadrado, pero
nos dice que esas 7 fichas nos representan una unidad, ¿cierto? Y esas 7 fichas nos representan, cada una de ellas nos representa por separado una parte de ese todo, ¿sí? Entonces, digamos que acá aparece técnicamente lo que me representa cada una de esas fracciones, ¿cierto? Pero pues específicamente se toma como base una de ellas, digamos la más pequeña, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen acá, por ejemplo? Nos dicen que, digamos que las fichas más pequeñas nos representan, por así decirlo, un 16avo del total, es decir, asumen que del total esto es una 16ava parte. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera 16 de esos pedacitos, ¿cierto? Pues podría de igual manera realizar la construcción de ese mismo rectángulo, ¿cierto? Y evidentemente, al comparar, digamos, esta que me representa un 16avo, ¿cierto? También debemos tener presente que, por ejemplo, la que tiene, bueno, que aquí se ve como un rombo, pero en realidad es el cuadradito. Entonces, lo que me representa también son elementos semejantes, ¿cierto? Entonces, fíjese que esta, entonces me da la representación, ¿cierto? De 2 de estas. Y ahí, si continúa uno con las otras, pues va uno a identificar, ¿cierto? Que cumple con ciertas características, ¿cierto? Entonces, fíjense acá. Entonces, miremoslo por acá. Listo. Y digamos con las grandes, si hacemos un ejercicio similar, entonces vamos a ver que los estudiantes van a poder o podrían identificar unos elementos muy puntuales, ¿cierto? De la relación parte-todo. ¿Listo? Y adicionalmente, fíjense que al hacer esas particiones, cuando ustedes le piden a los muchachos construir las diferentes, digamos, las diferentes estructuras, eh, para ellos también es importante o es importante poder que ellos visualicen que aunque se hace la construcción de diferentes figuras, la unidad va a seguir siendo la misma, ¿cierto? Entonces, en este caso, bueno, ahí estoy tratando de que sea como lo más cercano, ¿cierto? Pero entonces fíjense que esta herramienta ya ustedes, digamos, tendrán la posibilidad de hacer pues, un poquito mejor, bueno, trata de que quede lo más, ¿cierto? Entonces fíjense que es una herramienta estrictamente, bueno, que nos da, digamos, diferentes herramientas de trabajo, ¿listo? Entonces es importante, esta es una herramienta que, pero bueno, lo otro es a través de la relación parte todo. ¿Listo? Entonces, ay, madre, cómo se me desbarató el. Bueno, borramos esto. Y es lo mismo. Y fíjense que trabajar a partir de estos elementos también, pues nos dan ideas como esto. ¿Sí lo ven? Entonces, ver que aunque existen diferentes, digamos, construcciones, se puede que, aunque, digamos, tengo diferentes elementos, me pueden representar, digamos, la misma fracción o me pueden representar la misma cantidad, aunque se encuentre identificadas partes, digamos, de diferentes formas, aunque pues el tamaño pues debería ser el mismo. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación o claro. Bueno, vamos a ir un poquito nuevamente a nuestra plataforma y quiero que ah, observemos acá hay una situación. Este. Entonces quiero que observemos esta situación. Entonces,
nos proponen esta situación. Dice, una maestra propone a sus estudiantes dos problemas sobre fracciones con las siguientes figuras en diferentes momentos. Entonces, observemos las figuras. ¿Listo? Y a partir de ello nos hacen la siguiente, bueno, nos plantean la siguiente situación. Dice el problema 1. La abuela de Ana quiere tejer para ella un cobertor con lana blanca y lana negra. Tiene disponibles 5 modelos de cobertor rectangular. Dice, ¿en cuál modelo se usa más lana negra? El otro problema. Para tejer un cobertor se requiere utilizar la misma cantidad de lana negra que la de lana blanca. ¿Cuál de los siguientes modelos cumple esa condición? Respecto al aprendizaje de los números racionales, dice, ¿cuál etapa del aprendizaje del número racional trabaja la profesora con sus estudiantes? Entonces aparecen em, algunas opciones. No olvidemos que cuando nos hablan de etapas, digamos que nos hablan digamos, de 3 etapas principalmente, ¿no? Entonces nos hablan de eh, la relación parte-todo, nos hablan de la fracción como razón, ¿cierto? E incluye pues también cositas como la proporcionalidad, ¿listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esas etapas es la que nosotros podríamos abordar en esa situación? Ah, bueno, importante, en la 3, ujú, ¿listo? Bueno, Adriana y Angie afirman que es la 3, ¿listo? ¿Alguna de ustedes quiere dar su opinión al respecto del por qué? Alex también habla del, listo, Ángela. Bueno, todos estamos de acuerdo con la 3, ¿listo? Ahora, el por qué. ¿Alguien de ustedes quiere, por favor, compartirnos su opinión? Hola, porque son fracciones equivalentes. Si se organizan las partes negras juntas, nos damos cuenta que todas cubren la mitad de la unidad. Ok, ¿listo? ¿Alguien más? ¿Listo? Yo acá. Profe, en los niños pequeños, digamos, es fácil trabajar este tipo de ejercicios, pero hay que hacerlo con material concreto, o sea, con las figuritas, o sea, que ellos lleguen y llenen la unidad con lo que se ve ahí en cada uno de los cobertores, para que ellos lo comprendan. Listo, muy bien. Hay una actividad que se puede realizar con esta, ¿cierto? Y de hecho, ya no sea con digamos, con estas figuras, y es el siguiente. Entonces, es tomar mm, cada figura y recortarla, ¿cierto? Fíjense que visualmente el estudiante a ojo diría que seguramente la última puede tener más color negro o puede, digamos que visualmente, digamos a primera vista el estudiante no podría llegar a concluir que esas son fracciones equivalentes, ¿cierto? Y fíjense que parecería extraño y ustedes me corrigen, pero es que esto no le pasa solamente a los niños de los primeros cursos, ¿cierto? Ustedes arranquen una actividad
ya en los cursos superiores y van a haber estudiantes que inclusive siguen teniendo la misma, digamos que de una no van a decir, bueno, esas son equivalentes, ¿no? Digamos que todavía el estudiante sigue siendo muy visual. Entonces, una actividad eh, que tenga, digamos, elementos como este, lo que se recomienda es colocar a los muchachos a que recorten las figuras, ¿cierto? Es decir, van a recortar, ¿cierto? Entonces van a separar los elementos de color negro, van a separar los elementos de color blanco y los van a organizar, ¿cierto? En espacios diferentes, ¿cierto? Y fíjense que esta es una actividad que permite que el estudiante en verdad desarrolle ese concepto de la relación parte-todo, ¿cierto? En donde se tiene una unidad, digamos, en este caso se tienen 5 unidades y ellos tienen que partir por identificar que esas 5 unidades son iguales, ¿no? Y aunque se hacen particiones distintas, ¿cierto? Nos van a representar la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? La relación parte-todo, pero adicionalmente podemos potenciar en los estudiantes el significado de lo que son fracciones equivalentes. Y fíjese que hablar de fracciones equivalentes indica que ya estamos hablando de niños ya, digamos, no de preescolar, sino de estudiantes que ya tienen un cierto recorrido, ¿verdad? Del trabajo con fracción, pero fíjese que a través de ese tipo de actividades, pues se puede desarrollar ese concepto, ¿cierto? Que el estudiante ya después diga, ah, es que un medio es igual a 2 cuartos, o a 3 sextos, o a 4 octavos, etcétera, etcétera, porque, ¿cierto? Cumplen las mismas características que de un todo, ¿cierto? Se va a tomar cierta parte que aunque represente números diferentes, pues me va a dar la posibilidad de tener las mismas cantidades. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna observación. ¿Todo clarito? Mm, como siempre, uy, ya nos queda muy poquito tiempo. Em, Fíjense que este tipo de elementos, arrancando de la situación parte todo, pues nos generan herramientas para abordar situaciones, digamos, un poco más complejas, ¿cierto? Y, eh, qué pena, pero pensé que alguien iba. ¿Listo? Mm, espérame, vamos Salud, ¿usted quiere ir a ver la obra de teatro? a esperar algo. Listo. Listo. Entonces, fíjense que este tipo de actividades, como les mencionaba, nos genera, digamos, ciertas herramientas para abordar situaciones mucho más complejas, como, pues, por ejemplo, la parte de la operatividad y del hecho, por ejemplo, cuando se inicia con la parte de sumas y restas, también este tipo de actividades pueden ser interesantes, el poder trabajar material manipulativo, ¿cierto? Y tener la posibilidad de resolver operaciones inicialmente de fracciones que sean homogéneas, es decir, realizar agrupamientos de elementos, ¿cierto? A través de este material manipulativo, pues generará herramientas para que cuando trabajemos los algoritmos más complejos, ellos tengan una noción y para ellos no sea como tan irrelevante el uso de este tipo de herramientas. ¿Listo? Bueno, hoy pues sí, desafortunadamente tenemos que cerrar la sesión muy sobre las 6 de la tarde, hay algunos otros compromisos. Em, Sin embargo, pues como siempre tratamos de abordar en cada una de estas sesiones
digámoslo, como corriendo un poquito, tratar de despejar las dudas que surgen en ustedes y tratar pues, de abordar como los temas como más cercanos y que permitan, digamos, desglosar em, los temas vistos a lo largo de la semana. Nos quedamos, digamos, cortos un poquito en cuanto a la parte de las operaciones. Em, Trataremos pues ya en la parte siguiente, que es la parte de enseñanza, ahondar un poquito eh, en esas necesidades que nosotros tenemos a la hora de abordar las operaciones con los números fraccionarios y evidentemente tratar de desarrollar unas herramientas que permitan que el estudiante en realidad se aprenda eh, a resolver las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división y comprender, digamos, de dónde surge como toda esa parte algorítmica y a través de esas herramientas permitir que el estudiante cometa, pues, digamos, esos errores, menos errores de los que habitualmente están, digamos, cometen digamos, por el desconocimiento. ¿Listo? Nuevamente, el día de mañana vamos nuevamente se van a compartir nuevamente las notas actualizadas, digamos, hasta hoy, lo que alcancen, digamos, a hacer hoy en la noche. Y en caso tal de que pues, continúen las dificultades con algunos, entonces nuevamente les sugiero puedan escribir a través del grupo o me escriban, digamos, ahí a mi WhatsApp personal para pues, tratar de que podamos avanzar, puedan avanzar en el desarrollo de las actividades y no se queden no tan colgados. ¿Listo? Al igual, pues la plataforma va a seguir o va a continuar abierta, digamos, en el momento en que iniciemos ya con la tercera parte, no significa que se cierre, o sea, eso continúa abierto y pues la idea de verdad es llevar a buenos términos el diplomado, poder completar los 3 cursos, poder, digamos, recibir sus diplomas y demás. ¿Listo? Adriana, tienes la manita levantada, te Sí, escuchamos. señor. Una última preguntita, profe. Sí, señora. Yo quisiera saber si se pueden descargar los videos, digamos, de estas semanas. Me ha parecido muy interesante como para utilizarlo y replicarlo, porque pues a veces ella explica muy bien la profe Sí, y señora. pues si uno va a explicarle ya a los compañeros o quiere replicar, pues es más fácil con el video, ¿sí? No sé si sea posible descargarlos. Yo creería, creo que no. No, y la razón es muy simple, digamos, más, considero yo más por la cuestión de los derechos de autor y demás. Como esta es una plataforma exclusiva, digamos, de este curso, ¿sí? Entonces, digamos que no, creería que no se pueden descargar. Sin embargo, Ay, voy a hacer esa consulta. Bueno, pues sin embargo, voy a preguntar, pero digamos que no. Entendiendo, digamos, la cuestión de derechos de producción y de todo, creo que sería complejo. Pero, sin embargo, yo voy a consultar a ver qué nos dicen al respecto. ¿Listo? gracias, profe. Bueno, esto no sé si... Ay, espérame que por acá... Un segundito. Ok, listo. Creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Espero como siempre, dentro de 8 días, el próximo 28 ya vamos terminando el mes de septiembre, ya entraríamos, ya hoy terminamos la mitad de de todo nuestro trabajo, terminamos hoy la sesión número 9 de las 18 programadas, entonces vamos por buen camino y espero dentro de 8 días su participación, con muchas preguntas, con muchas dudas y tratar de avanzar en este trabajo de la enseñanza y el aprendizaje de los números en la escuela. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un resto de día muy agradable. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Estén muy bien.